gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, hermano Nemesio? Muy bien, felicitaciones. Hermano Javier, la Biblia negra, porque esta es de color negro, ¿no? No es porque sea la de Anton Sándor Lavey, no. Esta es, la que tengo aquí, este ejemplar es de color negro. Estábamos viendo el origen de esta Biblia, en qué se basó el Nuevo Testamento de esta Biblia, traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras. Si recuerdan el nombre, menos mal no está ahí, el nombre de el ex sacerdote católico que se apartó del sacerdocio y comenzó a practicar espiritismo. Greber, muy bien, apellido Greber. Los testigos de Jehová estaban buscando una traducción o un texto supuestamente griego para sustentar su falsa enseñanza de que Jesús no es Dios. Encontraron en los escritos de Greber bastante material, entre ellos la traducción de Juan 1.1, que ya la expliqué la semana pasada, por qué es un error agregar el artículo indefinido un al final de el versículo 1. Esa cláusula, el verbo era un Dios, es un error, no tiene sustento bíblico, no hay manera de que Juan haya escrito eso, porque como ya dijimos, en el griego no hay artículos indefinidos. ¿Qué es un artículo indefinido, Génesis? Dice, es eso, indefinido, ¿no? Un artículo indefinido es aquel que nos habla de una cantidad cualquiera, ¿sí? Un, una, unos, unas. Incluye cualquier cantidad. Un artículo definido nos habla de una única, de un ejemplar único. Él. Si yo quiero ubicarme acá y le digo a mi esposa, mi amor, por favor, tráigame el atril, ella me va a decir, ¿cuál? Porque no es el atril, es un atril, porque hay dos. Un es más adecuado porque habla de uno entre varios. Pero si hubiera uno solo, ejemplo, tráigame el micrófono de diadema, solo hay uno. Entonces ella no va a decir, ¿cuál? Solo hay uno, por eso le digo él. Tráigame el micrófono de diadema. Tráigame un atril o tráigame una silla. Entonces el artículo indefinido implica que hay más. Cuando los testigos de Jehová introducen el verbo era un Dios, están dando a entender que hay más. Que Jesús es un Dios más. Con minúscula. Un Dios inferior, un ser divino creado por Dios. Y como hemos visto en ocasiones anteriores, ellos creen que es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es Jesucristo. Pero se le quedaron las alas en el cielo, no podía volar. Pero sí caminaba sobre el agua. ¿Sí? El arcángel Miguel caminó sobre el agua, pero no podía volar porque no tenía alas. No, nada que ver. Él es el eterno Hijo de Dios. Y finalizamos mirando algunos versículos de las Escrituras y algunos hermanos, bueno, algunos no, la hermana Marora leía los versículos que han sido mutilados u omitidos. Lo leía el hermano Javier en la versión Reina Valera y la hermana Marora buscaba en la traducción del Nuevo Mundo y ¡oh, sorpresa! ¿Qué encontró la hermana Marora hace 8 días? Nada. Una rayita. Textos que aparecen en nuestra versión Reina Valera, que procede del texto mayoritario o texto receptus o texto bizantino, que no aparecen en la traducción del Nuevo Mundo. Aparece una rayita.
Han sido intencionalmente mutilados. ¿Cuáles vimos? A ver si de pronto alguien recuerda. De esos que están ahí, ¿dónde quedamos? Se escucha el ventilador. Quedamos en los de Mateo. Vimos los de Mateo. Ahora vamos a ver estos y otros más. Marcos 7:16. Entonces vamos a continuar con la misma mecánica, pero vamos a cambiar de muñeco. Es decir, de personaje, ¿no? Hermano Javier, no le estoy diciendo muñeco porque después la hermana Sandra se pone celosa, no. Ah, claro, mira, aquí está el micrófono, gracias, mi amor. Ayuda idónea, por eso es que te quiero. Bueno, no hagan eso no se le hace a los micrófonos, ¿no? Pero los malos hábitos, ¿no? Esto no, porque eso daña los micrófonos. Bueno, este ya está más viejo que lo han dejado caer y de todo ya. Más bien toca es comprar uno nuevo. Bueno, Marcos 7:16. Vamos a poner a leer a una voz femenina. A ver, ¿a quién buscamos? Joana. Yo oigo voz femenina y usted me mira. Perdió. Ahí perdió, porque usted me miró y una vez ya perdió. Hermana Joana, por favor, pase. Usted me va a leer el texto de la versión Reina Valera. Si quiere, se hace por aquí. Y esta Biblia se la vamos a entregar a Luchito para que nos busque los textos de la traducción del Nuevo Mundo. Ah, sí, Luchito, si quiere se puede sentar aquí mientras leemos los versículos. Bueno, lo cambié de lugar ya definitivamente. Y le pasamos el micrófono. Marcos 7:16, Joana, por favor. Bastante largo, no importa. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué más? Marcos 7:16, sí, a no ser que yo me haya... Marcos 7:16, ¿es el que está leyendo, hermana? Sí, a no ser que yo me haya equivocado. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a mirar yo. Marcos 7:16, sí. Marcos 7:16, ajá, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lucho, ¿qué dice ahí? No hay nada, hay una rayita. Se mochó el texto. Omitido el texto de la versión Reina Valera, ¿listo? Bueno, ese es un ejemplo entre muchos. 9:44, Joana, por favor. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es una clara alusión al infierno. ¿Alguien sabe por qué es una alusión al infierno? No. Ustedes, los antiguos. Es una clara alusión al infierno porque el infierno es la palabra griega Gehenna, ¿sí? Y la palabra Gehenna es una, por decirlo así, transliteración de Gehinom, que era el valle de los hijos de Hinom, donde se sacrificaban, se hacían sacrificios a los ídolos en el Antiguo Testamento. El rey Josías destruyó estos altares y convirtió eso en un basurero. Lo convirtió en un basurero. Y entonces las personas lo que hacían allá era ¿qué? ¿Qué va uno a hacer al basurero? A botar la basura. Ahí, imagínense el basurero. ¿Han ido al basurero allí arriba? Allá arriba. ¿Nunca han ido? Eso está lleno de moscas, de humo constante. Y cuando él dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, está haciendo referencia a eso, al basurero, aplicado al infierno. No quiere decir literalmente que en el infierno va a haber gusanos, ¿sí? Pero lo que le está diciendo es que el infierno es lo más aberrante que ustedes pueden imaginarse. El basurero, allá tiraban muertos, desperdicios, animales muertos, la basura llegaba allá, y esa es la figura que Jesús utiliza para hablar del infierno. ¿Qué dice en la versión? No está. Ay, ¿por qué? Porque ellos no creen en el infierno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno, por eso no está. 9:46, Joana, ahí mismo. Repite lo mismo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Exactamente lo mismo. El gusano de ellos no muere. ¿Y qué dice ahí, Luchito? Nada.
11:26, Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es que para que se oiga la voz de él. El 26 también lo omite en este capítulo. Nada. Ah, es claro, Jonah. Excelente. Uy, qué eso. Listo, continuemos. 15:28, Joana, por favor. Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y el texto del Nuevo Mundo, Lucho, ¿qué dice? También está omitido el texto. También está omitido el texto porque este es un texto del Antiguo Testamento, Isaías 53:12, que hace una clara referencia a Jesús, a la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, sigamos, mi amor, por favor, siguiente. Lucas 17:36, Joana. Lucas 17:36. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. No aparece tampoco el texto. Tampoco aparece ese versículo en la traducción del Nuevo Mundo. Sigamos, 23:17. Lucas 23:17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. De igual forma, Tampoco aparece el texto donde se habla de la práctica que había de soltar a un preso durante, como costumbre, ¿sí? Soltar a un preso por parte del gobierno romano, un preso que fuera sentenciado a muerte. Hechos 8:37, Hechos capítulo 8, versículos 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice la traducción del Nuevo Mundo. no, igual, está omitido. No está, y aquí pues hay una clara intención de negar que Jesús es Dios. El etíope dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ustedes saben que en la cultura judía, hijo de no implicaba descendencia, sino que implicaba igualdad, una igualdad en naturaleza. Por eso cuando Jesús dijo que él era el hijo de David, los judíos se enojaron contra él. Y uno dice, ¿pero por qué el hijo de David? ¿Por qué? ¿Qué pecado tiene ser hijo de David? Bueno, el pecado radicaba en que cuando él dijo, yo soy el hijo de David, o él aceptaba que le dijesen hijo de David, es porque se estaba relacionando con el rey David, el rey que fue profetizado a David. Soy el hijo de David, e intentaron matarlo. Soy el hijo de Dios, soy igual a Dios. Hijo de hombre, Daniel capítulo 7, la profecía del hijo del hombre que es llamado ante el trono del anciano de días. No está el texto en la traducción del Nuevo Mundo porque a ellos no les interesa nada que haga referencia a la divinidad de Jesucristo. Sigamos. Bueno, 1 Juan 5:7, por favor, Joana. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí no lo omite, pero sí se come parte del texto que está en Reina. Dice, porque hay 3 que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Ese es el 8. En nuestra traducción en Reina Valera ese es el versículo 8. El 7 es porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. No aparece en la traducción del Nuevo Mundo, ni tampoco aparece en traducciones modernas como Nueva Versión Internacional, como las nuevas versiones de la Reina Valera no aparece porque, vuelvo y les digo, estas nuevas versiones se basan en el texto griego. Dicen, esas provienen del Códice Vaticano, Códice Sinaítico. Bueno, esos provienen del texto griego de Westcott y Hort.
Ellos no dicen Huesco Dijor, dicen Nestlé Alan. Nestlé como los productos Nestlé, ¿no? Nestlé Alan, que se supone son los que hicieron este texto griego, pero en realidad esto lo hicieron Huesco Dijor años antes, y Huesco Dijor eran enemigos del cristianismo. Y hay claras mutilaciones, claras alteraciones también en este tipo de Biblias, que por lo general son traducciones dinámicas, es decir, no son traducciones palabra por palabra, sino que son una especie de interpretación. Traen el texto, pero le dicen a usted lo que el texto quiere decir. Van más allá de la labor de traducción, porque la labor del traductor es ¿qué? Traducir. A mí no me importa lo que diga el texto original. Mi labor es traducir como fue escrito. Ellos dicen, no, miren, lo que Juan quería decir era esto. Entonces no me estás traduciendo, me estás interpretando la Biblia. Entonces por eso es que leemos Reina Valera, leemos traducción en lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos. Dios habla hoy, y son diferentes. O sea, puede que digan en el fondo lo mismo, pero no dicen lo mismo textualmente. Por eso es importante tener una Biblia que sea... Claro, la versión Reina Valera tiene defectos, obviamente, porque el único texto infalible, ¿cuál es? El texto original. Tenemos traducciones. Esto no es infalible, en el sentido de que es una traducción. Pero también creemos en la doctrina de la preservación de las Escrituras, que Dios no solamente inspiró la Biblia, sino que la ha preservado. Y aunque la mayoría digan que el texto Receptus se lo inventó Erasmo de Rotterdam en el siglo, a finales del 16, comienzos del 17, no, finales del 15, comienzos del 16, que lo escribió Erasmo, no. Este texto fue citado por padres de la iglesia. De este texto se deriva la Biblia Peshitta, que es una de las más antiguas también. Este texto es mayoritario porque fue el más copiado también. Y esas son algunas de las razones por las cuales entendemos que es más fiel al original. El otro tiene errores. Ahora, no es sino que tienen las Biblias a la basura, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿cierto? El caso es que a los testigos sin Jehová no les interesa que se diga que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 es uno de los versículos más claros en cuanto a la pluralidad de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dicen, algunas Biblias los tienen y dice abajo, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Mentira. Les digo, este versículo fue citado por padres de la iglesia de los primeros siglos de la historia de la iglesia. Sí está en los manuscritos más antiguos. Bueno, continuemos. Gracias, Joana. ¿Ya puede sentarse? Me faltó el 8A. El 8A. Me faltó 8A. El 8A es el que dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua y el espíritu, y estos concuerdan. Bueno, no, sigamos a decir, gracias, Joana, dejemos hasta ahí. Muy amable, gracias, Luchito, gracias por ayudarme, por colaborarme. Vamos ahora a ver aquí textos que han sido alterados. ¿Qué vimos ahora, hace poquito? Textos que fueron suprimidos, mutilados, cortados, borrados de la Biblia. Ahora vamos a ver textos alterados o adulterados, que se les ha cambiado algo, ¿no? Algo se ha cambiado. Vamos a ver. Colosenses 1, 16 al 17. Vayan buscándolo en sus Biblias. Búsquenlo en sus Biblias. Colosenses 1, 16 al 17. Y lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen?
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta es una declaración de que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, el primogénito de toda creación. Imagen es sustancia. Pero lo que vamos a resaltar es el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. No, perdón, el 16. En Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, yo quiero seguir con la misma dinámica, pero con otro personaje. Porque ya pusimos a trabajar a Lucho y a Joana. Génesis, por favor, hágase aquí y me lee Colosenses 1, 16, por favor. Mi amor, ¿me le regala el micrófono otra vez? Colosenses 1, 16, Génesis. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Hasta ahí, Génesis, gracias. Repítame otra vez la primera frase. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en... En Reina Valera dice, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que Él es el creador de todas las cosas, ¿sí? Pero en la versión de los testigos sin Jehová dice, en Él fueron creadas por medio de Él. O sea, Él es como una herramienta a través de la cual Dios creó las otras cosas. O sea que dentro de ese versículo, Jesús es una cosa y Él ayudó a crear las otras cosas, ¿sí? Se introduce esa palabra otras para dar a entender que Jesús también es un ser creado, ¿sí? No es Dios. Reina Valera dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Pero los testigos sin Jehová dicen, no, por medio de Él fueron creadas las otras cosas. Como cuando la mujer dice, no, mi marido se fue con la otra. Pues la otra, ¿qué quiere decir? Que es otra mujer, ¿sí o no? Yo soy una mujer, dice ella, y él tiene otra mujer. Las otras cosas. Y Jesús es una entre esas cosas. Entonces se añade otras para insinuar que Cristo fue creado. Es un ser creado, no es Dios, no es eterno. Sigamos, mi amor. Hebreos 1.6, Génesis, vaya buscando ahí Hebreos 1.6. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, es hasta el 8. Hebreo 1, 6 al 8. Mas del Hijo dice, está hablando del Hijo, ¿no? Se está hablando del Hijo, se está hablando en tercera persona, se está haciendo referencia a la tercera persona. Aquí es el Hijo, de Él. Se está hablando del Hijo, ¿no? ¿Y qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, se le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios. Se le está diciendo al Hijo que Él es Dios. Tu trono, oh Dios. ¿A quién se le está hablando? ¿O de quién se habla? Del Hijo. Se está hablando en tercera persona. Yo, tú, Él, tercera persona. Se habla del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Quedémonos con tu trono, oh Dios, ¿sí? Tu trono, oh Dios. ¿Qué dice Génesis, la versión de los testigos sin Jehová? Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. También respecto a los ángeles dice, y hace a sus ángeles espíritus y a sus siervos públicos una llama de fuego. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Ay, Jamás. qué bombazo, ¿no? Dios es tu trono para siempre. O sea que
Él se sienta en el trono de Dios, o si lo leemos más literalmente, Él se sienta encima de Dios. Dios es tu trono para siempre. Jesús no es Dios. Jesús se sienta en el trono de Dios según este versículo. Pero la profecía es clara, tu trono, oh Dios. También el versículo 6, que no lo tuve en cuenta, pero ya que Génesis lo lee nos da mucha idea. El versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. ¿Pero qué dice ahí la versión del Nuevo Mundo, Génesis? Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Le rindan homenaje. Es muy diferente adorar a rendirle homenaje a alguien. Cuando nosotros celebramos un cumpleaños, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un homenaje al cumpleañero, porque se supone que es una persona importante, es un día especial. Una cosa es rendir homenaje y otra cosa es adorar. Entonces, no, es que hay una intención y se está implicando que Jesús no es digno de adoración como Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos. Tito 2:13. Va a tomar la foto, mi amor, dele un pelín hacia atrás. De todas maneras, yo voy a subir las diapositivas al grupo para que las tengan allí. En todo caso, las convierto a PDF y las subo. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Génesis me recuerda, ¿no? Me recuerda hacerlo. Son mejores las mujeres para recordar que los hombres. Sí. Por lo general son las hermanas. Hermano, se le olvidó. Vamos, yo las subo en todo caso para que las tengan. Desde el comienzo voy a subir todas las diapositivas, desde la historia de Charles T. Russell en adelante. Sigamos, mi amor. Tito 2:13, Génesis. No, primero tengo que buscarlo yo. Soy yo. Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, atención, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí la palabra "y" implica las dos, Dios y Salvador. ¿Sí? Ella es alta y bonita. Quiere decir que las dos condiciones se cumplen, ¿sí o no? Ella es alta y bonita. Tiene las dos cualidades, es alta y es bonita a la vez. Yo no digo ella es alta o bonita. Casi dice nuestro gran Dios y Salvador. O sea que estas dos condiciones no son mutuamente excluyentes, se cumplen las dos sí o sí. Él es Dios y es Salvador. ¿Qué dice la versión de la traducción del Nuevo Mundo, Génesis? Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Del gran Dios y del Salvador. Está hablando de dos personas diferentes. Una es Dios y otro es el Salvador. Uno es Dios y el otro es Jesucristo, porque Él no es Dios. De nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Está hablando de dos personas diferentes, porque para ellos Jesús no es Dios. Una alteración grave esa alteración. Siguiente, amor. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, ya no el apóstol Pablo, sino Pedro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Génesis, ¿qué dice allí? Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Otra vez lo mismo, nuestro Dios y del Salvador. ¿Quiénes fueron al culto? Fue Nemesio y el hermano Javier.
Son dos personas diferentes. Nuestro Dios y del Salvador. Bueno, Barcelona perdió esta semana, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando estaba Messi, ¿sí? Uno decía, ganó el Barcelona. El gol lo hizo Messi. Ganamos gracias a quién? Al gol de Messi y el pase de Iniesta, ¿sí? Dos personas diferentes. Dios y del Salvador Jesucristo. Dos personas diferentes, cosa que la Escritura no avala. El texto original dice nuestro Dios y Salvador. Sigamos. Hebreos 1:8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8. ¿Ya lo tienen? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ya lo leímos. Sigamos con otro amor porque ese ya lo vimos. Primera, Juan 8:58. Ese ya lo vimos, hermanos. Lo que pasa es que lo repetí, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8. Juan 8:58. Juan 8:58. Juan 8:58. ¿Ya lo tienen? Famoso texto, antes que Abraham fuese, yo soy. Famoso texto en el cual Jesús se autoproclama Dios. Utiliza el yo soy de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan es el único evangelio donde encontramos los yo sois de Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Antes que Abraham fuese yo soy la vid verdadera. ¿Qué más? Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más? La puerta. ¿Qué más? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya lo dijimos todos. Aquí Jesús dice, les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y con eso no quería decir, como cuando nosotros le decimos, no, yo soy Boris, yo soy Javier, yo soy Edwin. No. Él estaba utilizando el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Porque si hubiera sido solamente afirmar que Él es Jesús, pues los judíos no hubieran tomado piedras para matarlo. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos lo entendieron claramente. Este hombre se está haciendo igual a Dios, vamos a matarlo. Porque está utilizando el nombre de Dios. Se está haciendo igual a Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué dice la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos sin Jehová? Jesús le dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Ay, no, pues tan bonito. Yo he sido ¿qué? Eso sí suena raro. Porque cuando él dice yo he sido, quiere decir que él en el tiempo pasado fue, pero se desconecta totalmente el nombre divino de Dios, porque Dios no se llama yo he sido, Él se llama el yo soy. Entonces cuando Jesús dice yo soy, hay una intención. Él quiere que ellos lo relacionen con el yo soy de Éxodo capítulo 3, cuando se le aparece Jehová a Moisés. Yo soy. ¿Y quién es yo soy? Yo soy el que soy. Pero los testigos sin Jehová no quieren que se haga esa conexión. Entonces dicen, no, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Sí, yo fui creado antes que Abraham. No, él no dijo eso. Él dijo, yo soy Dios. Siguiente. Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20:28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Génesis, ¿qué dice la versión de los testigos sin Jehová? Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes, para pastorear la congregación de Dios que Él compró con su sangre del Hijo suyo. O sea, Dios no la compró con su sangre, la compró con la sangre del Hijo suyo. ¿Sí ven? Terrible. Terrible porque es que claramente Pablo, despidiéndose de la iglesia, está diciendo que Dios compró a la iglesia con su sangre. Hermano, pero Dios no puede morir, Dios no tiene sangre. Pues por eso se hizo hombre. Por eso se hizo hombre. Por eso se hizo hombre, para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Esto es un misterio, no entiendo, yo tampoco lo entiendo. Pero Dios murió en la cruz en su naturaleza humana. Pregunto yo, ¿quién fue el que caminó aquí en la tierra? ¿Fue un hombre o fue Dios? Fue de Dios hombre. Dios encarnado. En ese sentido, Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios se encarnó y murió en la cruz por tus pecados y con esa sangre compró a la iglesia. Los testigos de Jehová dicen no. Dios compró a la iglesia con la sangre de su Hijo para rebajar la divinidad de Jesús. Hay una clara intención allí de rebajar la deidad de Jesucristo. Sigamos, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En esa frase tenemos la encarnación del eterno Hijo de Dios. Porque Él nació como cualquier hombre. Él nació, un niño nos es nacido, pero el Hijo no nació, el Hijo nos fue dado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El niño nació, pero el Hijo nos fue dado por Dios. Y ahí tenemos al Dios hombre en sus dos naturalezas, humana y divina. Pero ese no es el tema es lo que viene más adelante. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice la Biblia de los testigos sin Jehová? Génesis. Porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces alguien me decía, ¿pero qué diferencia hay? Porque la Reina Valera dice Dios fuerte, y la de los testigos sin Jehová dice Dios poderoso. ¿Cuál es la diferencia? Si ser fuerte es ser poderoso. No, porque si ellos hubieran querido decir que Jesús era poderoso o que el Hijo era poderoso, hubieran dicho Dios todopoderoso. Pero al cambiar fuerte por poderoso, están rebajando a Jesucristo. Lo están haciendo menos poderoso porque Dios el Padre es todopoderoso. Es un cambio sutil. Es un cambio sutil, pero hay una intención allí. Hay una intención de rebajar a Jesús. Él no es el Dios fuerte, Él es un Dios poderoso. Pero el Padre es todopoderoso. ¿Sí ven? Siguiente, Génesis 1:2 creo. Génesis 1:2.
Esta sí es evidente, hermano, esto sí, no hay que explicarlo. Aquí no hay que explicar nada. Solamente hay que leerlo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí moverse es revolotear, el Espíritu revoloteaba. Por eso es que cuando viene Jesús a bautizarse, lo que desciende sobre él es una paloma, el Espíritu en forma corporal como de paloma. Ese es el texto, moverse es revolotear, como cuidando, como un ave que cuida de sus polluelos. El Espíritu Santo preservando y sosteniendo la creación de Dios. La creación de Dios no fue hecha así. ¿No suena? Fue hecha de forma progresiva. Nosotros no creemos en la teoría de la brecha. ¿Sí saben cuál es la teoría de la brecha? La teoría de la brecha es que entre Génesis 1 y 2 hubo millones de años y que Satanás se agarró a pelear con Dios y Dios lo aventó a la tierra, y como cayó a la tierra pues se armó un desorden, un zafarrancho, y se dieron allí, y por eso la tierra está desordenada y vacía. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Lo que entendemos acá es que la creación fue hecha de manera progresiva. Progresiva. Así como cuando uno va a cocinar, tiene todos los ingredientes por allá, uno aquí, otro allá, y después los integra y comienza a darle forma a las cosas. Dios creó la tierra, creó la tierra, los cielos y la tierra, y después los ordenó. Por eso dice desordenada y vacía. Pero no quiere decir que Satanás se encendió con Dios y se dieron golpes y puños, y por eso, como en las peleas de Goku, ¿no? Hicieron un desorden y rompieron las montañas y... No, nada que ver. Eso son fantasías animadas de ayer y de hoy. Los creyentes de la Reforma no creemos en la teoría de la brecha. Si ustedes creen en eso, pues tienen que ponerse al tanto. No creemos en la teoría de la brecha porque no tiene sustento bíblico. Y podemos hacer un estudio sobre eso algún día. El mundo preadámico de Armando Alducin, el mundo preadámico, no tiene sustento bíblico tampoco. Pero pues, las personas no están contentas con la revelación divina, ¿no? Entonces la Biblia dice que Dios creó cielos y tierra, que después está desordenada y vacía. No, pero yo no creo, ahí tienen que haber millones de años, y los dinosaurios también estuvieron allí, después cayó el meteorito, y eso es donde salió toda esa película, o sea... Jurassic Park quedó en pañales. Siga, bueno, Génesis, lea usted por favor allí el versículo 2. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie. ¿La qué? ¿Usted qué Biblia está leyendo, Génesis? ¿La qué? La fuerza activa. La fuerza activa, eso suena como a lavaplatos, ¿no? Lavaplatos Acción, con su nueva fuerza activa, corta la grasa, algo así, la fuerza activa. Hermanos, la palabra allí dice el Espíritu de Dios. O sea, ahí sí es descarada la adulteración del texto. El Espíritu de Dios. La fuerza activa, no, ya la sacaron del estadio. Sigamos, Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías, ¿dónde estás? Zacarías 12:10. Este también es un poquitín descarado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién está hablando allí? Dios, el Padre, Jehová está hablando allí. A través del profeta Zacarías está hablando Dios. ¿Qué dice Dios? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios está diciendo, profetizando aquí la muerte de Cristo, aquella ocasión en la que Él fue atravesado con una lanza.
mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios está diciendo que él sería traspasado en la crucifixión. ¿Qué dice la traducción de los testigos sin Jehová, Génesis? Y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplica. Y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron y ciertamente te plañirán por él como en el... Gracias, Génesis. No, ya, plañirán es llorar, plañir es llorar. Es cuando su esposo esté llorando, se diga, mi amor, no plaña. Te plañirán por él como en el plañir por un hijo único, y habrá lamentación amarga por él como cuando hay amarga lamentación por el primogénito. ¿Pero qué dice? ¿A quién fue el que traspasaron ahí? Por un hijo único. No, mirarán. Ya va. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Está hablando Dios y él dice, mirarán a aquel a quien traspasaron. O sea, el traspasado no fue él. El traspasado es otro. El Padre está diciendo, el que va a morir en la cruz no soy yo, es otro. Pero Dios está diciendo, yo soy el que voy a ser crucificado. En su humanidad, encarnado, iba a morir por nuestros pecados. De manera que quien fue crucificado fue Dios hombre, el eterno Hijo de Dios. Ellos dicen, no. Dios estaba diciendo que era otro. Mirarán a otro. ¿A quién? Al arcángel Miguel. El arcángel Miguel que se iba a encarnar. El que murió en la cruz no fue Dios para los testigos de Jehová. Siguiente. ¿Cuántas faltan? Faltan 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vamos rápido para terminar con esto hoy. Mateo 25, 26. No, eso está fácil. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Después de que les dijo, malditos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, e irán estos, los injustos, los cabritos de la parábola del juicio de las naciones, los cabritos que estaban a la izquierda. Por eso es que la izquierda es mala, ¿no? ¿Se entienden, no? La izquierda. Los cristianos no pueden ser de izquierda. Ya les digo, ¿no? Que yo sé nada. Eso no es política, son principios. Carlos Marx era anticristiano y dijo que los enemigos del Estado son la iglesia y la familia. Ateo. Y ese es el papá de todos. Entonces, no puede haber un creyente que crea eso. Si lo cree, hay que darle con el chipote chillón por la cabeza a ver si empieza el cerebro a trabajar, así como cuando a veces no prende el televisor y le dan así, ¡ta! Y arranca el televisor, ¿cierto? Televisores viejos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué dice la versión de los testigos sin Jehová, Génesis? Y estos partirán al cortamiento eterno. Al cortamiento. Ni que fueran hojas de papel para cortar, ¿no? Un pedazo de tela. Irán al cortamiento. No, porque como ellos niegan el infierno, para ellos no existe el infierno, para ellos lo que existe es la aniquilación. Todos los seres humanos al morir desaparecen. Los buenos y los malos, sean testigos de Jehová o no. Pero en la resurrección, el Señor va a buscar en la base de datos y va a recrear a los que estaban en la organización de los testigos sin Jehová. Los va a recrear. Y los malos van a ser aniquilados completamente. No va a haber infierno, no hay castigo eterno, no hay nada de eso en los testigos sin Jehová. Pero la Biblia es clara. Los incrédulos, los cabritos, van a ir al castigo eterno. Pero en ese castigo dice cortamiento. El cortamiento eterno. Entonces suaviza la doctrina del juicio eterno porque ellos niegan el infierno. Mateo 28, 9. Mateo 28, 9.
He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué dice la traducción de los testigos sin Jehová? Y miré, Jesús se encontró con ellas y dijo buenos días. Ellas se acercaron y lo asieron de los pies y le rindieron homenaje. Le hicieron un homenaje porque estaba de cumpleaños. ¿Cómo la ven? O no, porque como resucitó había que celebrar. No lo adoraron, le hicieron un homenaje. No. La Biblia es clara, le adoraron porque Él es Dios. Y si Él no hubiera sido Dios, siendo hijo, imagínense. Juan se postra ante el ángel en Apocalipsis y el ángel le dice, levántate, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Un ángel. Jesús aquí es la mujer, se le postran. Hubiera sido una ocasión excelente para él decir, oiga, no, yo no merezco adoración, yo soy el arcángel Miguel, soy un ser creado, no me adoren, adoren a Dios. Pero él recibió la adoración porque Jesús es Dios. Si ustedes leen los evangelios, Jesús nunca rechazó la adoración. Ni de los seres humanos, ni de los ángeles celestiales. En Mateo capítulo 4, después de que Jesús es tentado, dice la Biblia que vinieron los ángeles y ¿qué? Le servían. ¿Ven? Jesús es Dios. No, bueno, ellos dicen que no, que le hicieron fue un homenaje. Último, Filipenses 2:6. Este también es descarado. Filipenses 2:10 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? ¿Llegó ahí? ¿Termina en aferrarse? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se hizo obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Pero él se dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él no quiso aferrarse a la condición de Dios. La palabra allí forma no habla de los accidentes externos. ¿A qué me refiero? ¿Qué forma tiene esta tablet? Cuadrada. Pero eso no es lo que hace que la tablet sea tablet. Puede haber, no es cuadrada, es rectangular. ¿Puede haber una tablet cuadrada? Sí. Puede haber una tablet cuadrada. Esta Biblia es rectangular, es marrón. ¿Pero puede haber una Biblia negra? Sí. Rosada. De hecho, la herencia reformada también viene de color rosado para las mujeres. ¿En serio? Las mujeres la compran de color rosada. Pero eso no hace que la Biblia sea Biblia. Esos son, ¿qué? Accidentes externos. Nosotros cuando utilizamos la palabra forma nos referimos a eso, a las características externas. ¿Sí? Hágame una arepa cuadrada, pero sigue siendo arepa. Hágame una arepa redonda, sigue siendo arepa. Hágame una arepa y la mujer le queda eso como un huevo, no se sabe qué es, pero bueno, sigue siendo arepa. Pero la palabra forma que aparece aquí en Filipenses es la palabra griega morfe, que no habla de los accidentes externos, sino habla de la esencia. De la esencia, aquello que hace que Dios sea Dios. Y cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, está diciendo que el que teniendo la misma naturaleza, imagen, substancia y esencia divina, porque ese es el uso de la palabra forma en griego. Nosotros decimos forma y pensamos que es una arepa cuadrada, una arepa redonda, un pedazo de arepa. Allí forma es la esencia de Dios. Entonces, él, teniendo la esencia en la naturaleza, la imagen, la sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y la palabra allí, aferrarse, significa retener. Él no quiso retener su deidad, no se aferró a ello. Traducción de los testigos sin Jehová. Leamos la Génesis, por favor. Y con eso terminamos. Quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Usurpación, palabra clave. Hermano Javier, es
¿Qué diferencia hay entre retener y usurpar? Exactamente. Cuando yo retengo algo es porque es mío, ¿sí o no? Otro me lo quiere quitar. Es mío, lo tengo. La versión Reina Valera dice, él no se aferró, él no quiso retener su deidad, porque él era de él, pero él se despojó, renunció a sus prerrogativas divinas en su estado de humillación aquí en la tierra. Pero él era Dios. Los testigos de Jehová dicen, él no quiso usurpar. Usurpar es lo que hacen los gobiernos cuando pierden las elecciones y no entregan el mandato. Eso se llama usurpar. Eso es lo que hizo Atalía cuando murió su hijo Ocosías. ¿Sí leyeron el libro, está en la lectura de la Biblia, ¿sí? El devocional? Atalía, cuando su hijo Ocosías es asesinado, usurpa el trono, porque a ella no le correspondía el trono, le correspondía a su nieto. Pero ella asesina a la descendencia real y usurpa, toma algo que no le pertenece. Y los testigos de Jehová dicen, Jesús no quiso usurpar el ser Dios. No se vio igual a Dios, entonces no lo quiso usurpar. O sea, que Jesús no es Dios. Jesús no quiso sentarse en el trono que no le pertenecía. No, hermano, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, él era Dios y él no quiso retener su deidad en su estado de humillación. Él es Dios. ¿Sí ven la diferencia entre usurpar, retener o aferrarse? Uno se aferra a lo que es de uno. Uno retiene lo que es de uno. Uno usurpa lo que no es de uno. Ellos están diciendo, Jesús no es Dios y no quiso usurpar la deidad porque no era de él. ¿Sí ven las implicaciones que tiene esto, hermanos? Eso es gravísimo. Y algunos ven al testigo sin Jehová, le dan la mano y le dicen, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, Señor. ¿Usted sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? Dice, la guerra, sí, Señor. No, bueno, yo fui a una iglesia por allá en los años 1600 cuando el tirano mandó. No, hermano. Tenemos que estar preparados, saber que es una doctrina de error, es un movimiento herético que niega muchísimas de las doctrinas fundamentales que creemos los cristianos y que ha defendido la iglesia durante 20 siglos. Y hasta aquí llegamos con el tema de los testigos sin Jehová. Pero no se ponga tan contenta, Génesis, no se ponga contenta. La semana que viene vamos a hacer una recapitulación de toda la serie. Dicen, bueno, les pregunto, bueno, porque dicen, es porque se van a aburrir con la repetición, pero solamente va a ser en una sola sesión. A ver, les pregunto, a ver quién es. Después de la muerte de Charles Taze Russell, ¿quién le sucedió en la presidencia de la Watchtower? ¿Quién? No, Darby es de otro cuento. Darby, no, eso es como mezclar la leche de magnesia con el magnesio. No, Joseph Rutherford. ¿De qué religión era Charles Taze Russell? Antes de torcerse. Presbiteriano. Pero usted porque ya... ¿sí? Hay que repasar, hermanos. Entonces la semana que viene vamos a hacer una recapitulación así a vuelo de pájaro para no dejar todo así en el aire y terminamos esta serie de los testigos sin Jehová de forma definitiva. Dentro de 15 días vamos a sorprenderlos con algo. Vamos a ver qué otra secta vamos a desenmascarar aquí. ¿Listo? Vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que te penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por este libro maravilloso. Como cierto cómic que hace honor a tu palabra, el superlibro. Gracias Dios porque nos has dado, Señor, esta herramienta, no solamente para alimentarnos, sino también para desenmascarar las falsas doctrinas, los falsos movimientos, las sectas heréticas que se levantan contra Jesucristo, que confunden a la gente y que llevan a la condenación a muchos, arrastran tras sí a los indoctos, aquellos que no se dan a la tarea de estudiar tu palabra. Señor, guárdanos. Guárdanos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Guárdanos porque, como hemos visto, todos estos heresiarcas han salido de la iglesia. No eran ateos, eran creyentes, pero falsos maestros. Guarda tu iglesia, Señor, del error. Guarda tu iglesia de los lobos rapaces disfrazados de oveja. Ayúdanos a discernir a través de tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.